Es casi una regla de oro financiera. País que cae bajo masivas sanciones occidentales, país cuya moneda se deprecia irremisiblemente en cuestión de días y tardará meses o incluso años en recuperarse si es que alguna vez lo hace. Contra todo pronóstico, el rublo, la moneda rusa, ha logrado resistir en buena medida los efectos de las sanciones occidentales contra Moscú. Y no hablamos de unas sanciones cualesquiera. Rusia es desde hace un mes el país más sancionado del mundo. ¿Cómo se explica esta a priori sorprendente fortaleza del rublo? ¿Es tal como parece o se trata apenas de un espejismo insostenible? ¿Qué más hay detrás? El 22 de febrero, cuando Rusia reconoció la independencia de las repúblicas del Donbass, Estados Unidos, Unión Europea y demás aliados anunciaron las primeras sanciones en el marco del presente conflicto. 2 días después, Moscú inició su ofensiva militar en territorio ucraniano y la cantidad e intensidad sancionatoria se multiplicó hasta límites nunca antes vistos en el mundo entero. Súmenle a eso que la economía rusa, además, venía recibiendo sanciones de Occidente desde 2014, año del conflicto del Euromaidán, el inicio de la guerra en el Donbass y la reincorporación de Crimea a Rusia. Todo esto, el acumulado de 8 años y la larga batería de sanciones tras la ofensiva militar, tuvo un efecto inmediato en las finanzas rusas, y su moneda fue un claro ejemplo de ello. En cuestión de días, el valor del rublo fue derrumbándose frente a la divisa estadounidense. De poco más de 80 por dólar el 21 de febrero, pasó a rondar los 140 rublos 2 semanas después y nada parecía detener su derrumbe. Sin embargo, desde entonces, la divisa rusa ha venido remontando su valor. Al momento de grabar este video, lleva 10 días relativamente estable en la franja de 80 a 90 rublos por dólar, la misma en la que estaba antes del inicio de la guerra. Esta realidad choca frontalmente con otros casos de la historia reciente. Por ejemplo, el rial, la moneda iraní, se derrumbó en 2018 al poco de que Donald Trump abandonara el acuerdo nuclear y retomara el camino de las sanciones contra Teherán. Desde entonces, la divisa persa no ha sido capaz de recuperar valores anteriores a esa fecha y las autoridades iraníes se vieron forzadas a decretar un tipo de cambio fijo, aunque el paralelo lo supera por al menos 5 veces. Otro caso de país sancionado cuya moneda se derrumba a raíz de las sanciones es Venezuela. El país caribeño viene sufriendo sanciones de Washington desde 2015. Aunque el bolívar venía perdiendo fuerza ante el dólar desde antes de esa fecha, las medidas aprobadas por la Casa Blanca golpearon las finanzas venezolanas, lo que hundió la divisa local y disparó la hiperinflación. Venezuela tardó unos 6 años en lograr estabilizar su divisa. Entonces, ¿cómo se explica que en medio de una guerra y bajo el peso de las sanciones más grandes de la historia, la divisa rusa haya remontado en su valor en cuestión de semanas? Pues debido a varios factores, algunos internos y otros externos, pero ninguno de ellos inexplicable o milagroso. Las primeras medidas que se tomaron cuando el rublo estaba en caída libre tuvieron por objetivo detener o amortiguar esa caída. Los tipos de interés, que estaban situados a poco menos del 10% justo antes de la ofensiva militar en Ucrania, fueron fijados a un 20% el 28 de febrero. Esa misma fecha se decretó que empresas y exportadores convirtieran el 80% de sus ingresos a rublos. Con el paso de los días se fueron endureciendo las condiciones para sacar dólares y euros del país o de cuentas bancarias rusas, hasta limitar esas operaciones prácticamente por completo. Pero al fin y al cabo, todas esas acciones son medidas, hasta cierto punto desesperadas, de contención. Pueden ayudar a que una divisa mitigue su devaluación en los mercados, pero en ningún caso que remonte su valor. Y es en la remontada del rublo, sea esta aparente o no, sostenible o no, donde está la clave. Y esta se basa en una serie de medidas destinadas a la desdolarización y deseurización de la economía rusa. Y mucha atención, porque la apuesta es mucho mayor de lo que parece. Desdolarizar y deseurizar, sí, pero no solo la economía rusa. ¿En qué consiste la estrategia? Antes de nada, fijémonos en 2 anuncios clave que se dieron a finales de marzo. Día 23, el presidente Putin anunció que Rusia pasaría a cobrar sus exportaciones de gas a países no amistosos en rublos.
2 días después, el Banco Central ruso anunció sus planes de iniciar las compras de oro a una tasa fija de 5.000 rublos por gramo. Es decir, reforzar la divisa rusa, aumentando su demanda en los mercados y además atarla a un valor internacional de referencia. Y fue precisamente a partir de ese par de anuncios que el rublo comenzó a remontar en los mercados hasta prácticamente situarse donde estaba hace mes y medio. ¿Por qué? Por un lado, al exigir a algunos países compradores que el pago por el gas se haga en rublos, la divisa se hace más codiciada en los mercados, al menos mientras la Unión Europea tenga el gas ruso como su principal surtidor de energía. Realidad que no cambiará durante este 2022, difícilmente cambie radicalmente en 2023 y en el mejor escenario para Bruselas podría empezar a hacerlo recién en 2024. O dicho de otra forma, mientras haya necesidad de gas en Europa Occidental, habrá hambre de rublos en los mercados. Por el otro, al fijar la tasa de compra de oro en rublos, de alguna forma, Rusia busca darle un respaldo a su divisa. Es decir, que quien tenga o compre rublos sepa que equivalen a una cantidad determinada de un metal de referencia mundial. De momento, estrictamente no se puede hablar de regreso al patrón oro, pero se parece bastante. Sin duda, mucho más de lo que tiene de respaldado el dólar desde 1971, cuando Nixon puso el último clavo en el ataúd de Bretton Woods. Entonces, con esas medidas, el mensaje que busca lanzar Rusia hacia los mercados es claro. Si quiere papelitos, compre dólares o euros. Si quiere gas, oro y otras materias primas, compre rublos. Y de momento, la estrategia le funciona a Moscú. Y eso lo saben en Washington, Bruselas y Londres. De ahí sus insistentes llamados a romper todos los lazos energéticos posibles con Moscú, ya sea en lo macroeconómico, buscando otros proveedores con urgencias, sin importar que sea a mayor precio y con peor logística, o en la microcotidianidad, llamando a la población europea a que baje la calefacción o se duche con mayor brevedad. Pero Moscú también sabe que en unas finanzas tan globalizadas, su estrategia no depende exclusivamente de sí misma, y si su intención es fortalecer el rublo a costa del dólar y del euro, jamás podría hacerlo sola. Por eso, además de las medidas que ha tomado a lo interno, no se ha quedado de brazos cruzados en lo externo. Desde buscar maneras para que el pago en sus relaciones comerciales con, entre otros, gigantes comerciales como China e India se haga en monedas nacionales, hasta plantearse la creación de una divisa euroasiática respaldada en el valor de materias primas y energía, tema al que dedicamos un video completo hace pocos días. Como ven, el resurgir del rublo en estas semanas es mucho más que una consecuencia del intento de Rusia por esquivar las sanciones de Occidente, tanto si ese intento finalmente es exitoso como si no. Lo que se vive actualmente es un abierto y feroz duelo entre quienes quieren sostener la hegemonía mundial del dólar y quienes quieren derribarla. Y en un panorama tan revuelto como el que vivimos, sería osado vaticinar un ganador, pero se imponga quien se imponga, las finanzas globales no volverán a ser las que fueron durante los últimos 50 años.